¿Qué onda, tribu? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast de liderazgo, donde se encuentra la nueva generación de líderes con mentalidad de campeón. Ya llegamos y venimos pisando fuerte. Comenzamos. En el capítulo anterior hablamos acerca del punto número 5 del libro Las 21 cualidades indispensables de un líder de John Maxwell, que trata acerca de la capacidad. Recuerda que tienes que aprender a desarrollar tu capacidad para atraer más personas hacia ti. Todo el mundo quiere seguir a esa persona que se ve que tiene mucho talento, que puede hacer todo, que te inspira, que te da la confianza, como que pueda resolver todos los problemas. Y hoy en el capítulo número 6 vamos a hablar acerca de la valentía. Y recordando un poquito el título de este capítulo, me acordé de una entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, un periodista. Te lo voy a comentar más adelante, pero vamos directo al grano. Valentía. Una persona con valentía es mayoría. Como siempre al inicio van las frases matonas que recomienda John Maxwell. La valentía es estimada correctamente como la primera de las cualidades humanas, porque es la que garantiza todas las demás. Esto lo dijo Winston Churchill, primer ministro británico. La valentía es el temor que ya ha hecho sus oraciones. Lo dijo Karl Barth, teólogo suizo. ¿Qué tienen en común estos tres hombres? El corredor de autos que estableció el récord mundial de velocidad en Daytona en 1914. El piloto que registró el número más alto de victorias en combate aéreo contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y el secretario del Consejero Especial de Guerra que sobrevivió a un desastre aéreo a 21 días en una balsa en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Todos pasaron por circunstancias peligrosas. Todos mostraron valentía y nervios de acero bajo las más fuertes tensiones. Y es que todos eran la misma persona. Sí, yo también pensé que eran tres, pero no. Eran la misma persona, Eric Rickenbacker. Para Eric, nunca fue un gran problema enfrentar un reto físico, mental o económico. Su padre murió cuando él tenía 12 años. Así es que tuvo que abandonar la escuela para convertirse en el principal sostén de la familia. Vendió periódicos, huevos y leche de cabras. Trabajó en una fundación y en fábricas de vidrios, cervezas y zapatos. Cuando era un adolescente comenzó a trabajar como mecánico de autos de carrera y a los 22 comenzó a correrlos. 2 años más tarde estableció el récord mundial de velocidad. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, Eddie trató de alistarse como aviador, pero estaba pasado de edad y no tenía la educación suficiente. Así es que entró como chofer, pero se las arregló para que sus superiores lo mandaran a entrenamiento de vuelo. A pesar de no tener la educación de sus compañeros, los aventajó a todos. Al final de la guerra había acumulado 300 horas de combate, siendo el mejor de todos los pilotos americanos. Sobrevivió a 134 encuentros con el enemigo y reportó 26 muertes y ganó la medalla de honor, 8 cruces de servicio distinguido y la Legión de Honor francesa. También fue promovido a capitán y puesto al mando de un escuadrón. Las proezas de Eddie en el aire provocaron que la prensa lo apodara el as de ases americano. Cuando se le preguntó sobre su valor en combate, admitió que había sentido miedo. Valentía, dijo, es hacer lo que tienes miedo de hacer. No puede haber valentía si no estás atemorizado. Después de la Primera Guerra Mundial, la valentía le sirvió de mucho al as de ases. En 1933 se convirtió en el vicepresidente de la compañía Eastern Airlines. En aquel entonces todas las compañías aéreas existían porque eran subsidiadas por el gobierno, pero Eddie pensó que ellos debían de ser autosuficientes. Decidió cambiar completamente la forma en la que la compañía llevaba el negocio. En 2 años hizo a la compañía rentable, la primera en la historia de la aviación. Cuando el presidente de los Estados Unidos canceló todos los contratos de correo aéreo con las compañías comerciales, él lo enfrentó y ganó. Dirigió la aerolínea por 30 años y se retiró a la edad de 73 años. Cuando murió, 10 años más tarde, su hijo William escribió: si él hubiera tenido una moto, esta es la frase que hubiera escuchado miles de veces: volaré
cual gato salvaje. Cuando observas la vida de alguien como Eddie, no puedes dejar de ver una tremenda valentía. Es fácil ver héroes en la guerra, pero también la valentía está presente en cada gran líder en los negocios, en el gobierno y en la iglesia. Cada vez que veas un progreso significativo en una organización, sabrás que el líder tomó decisiones valientes. La posición de líder no da a la persona valentía, pero la valentía le puede dar una posición de líder. Eso fue así en el caso del capitán Eddie. Larry Osborne hace la siguiente observación. Lo más notable entre los líderes altamente efectivos es cuán poco tienen en común. Por lo que uno jura, el otro duda, pero todos están dispuestos a arriesgarse. Al enfrentar las decisiones difíciles que te desafíen, reconoce 3 verdades sobre la valentía. Y aquí vienen los 3 tips, como siempre. 1. La valentía comienza con una batalla interior. Cada prueba que enfrentes como líder comienza en tu interior. La prueba de la valentía no es diferente. Como psicoterapista, Sheldon Kopp señala: todas las batallas importantes son libradas dentro de uno. La valentía no es la ausencia de temor, es hacer lo que se teme hacer, es tener el poder de dejar lo conocido y avanzar con firmeza hacia un nuevo territorio. Esto fue cierto para Eddie y puede serlo para ti también. Número 2. Valentía es hacer las cosas correctas, no simplemente dejarlas pasar. El líder de los derechos civiles, Martin Luther King, dijo: la medida suprema de un hombre no es dónde se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino dónde se encuentra en momentos de reto y polémica. Los grandes líderes saben tratar a los demás y pueden hacer que otras personas se comprometan y trabajen juntos, pero también se arremangan cuando es necesario. La valentía tiene que ver con los principios, no con la percepción. Si tú no tienes la habilidad de ver en qué momento debes hacerle frente a algo y la convicción de hacerlo, nunca serás un líder efectivo. Tu dedicación por alcanzar las metas finales tiene que ser más fuerte con tu deseo de calmar a los demás. Número 3. La valentía en un líder inspira el compromiso de los seguidores. La valentía es contagiosa, afirma el evangelista Billy Graham. Cuando un hombre valiente asume una posición, los demás lo siguen. Cuando una persona muestra valentía, los demás se sienten estimulados. Pero cuando un líder muestra valentía, los demás se inspiran. Esto es lo que hace que la gente quiera seguirlos. Mi amigo Jim Mellado comenta: el liderazgo es la expresión de valentía que impulsa a la gente a hacer lo correcto. Número 4. Tu vida se expande en proporción a tu valentía. El temor limita a un líder. El historiador romano Tácito escribió: el deseo de seguridad se levanta contra cualquier empresa grande y noble. Pero la valentía tiene el efecto contrario. Abre puertas, y este es uno de sus beneficios maravillosos. Quizá es por esto que el teólogo británico John Henry Newman dijo: no le temas a que tu vida tenga un final, sino a que nunca tenga un principio. La valentía no solo te da un buen comienzo, sino que también te provee un mejor futuro. Lo que es irónico es que aquellos que no tienen la valentía de arriesgarse y los que sí la tienen experimentan la misma cantidad de temor en la vida. La única diferencia es que los que no se arriesgan se preocupan por cosas sin importancia. Si de todas formas vas a tener que vencer tu miedo y dudas, podrías hacer que valga la pena. Eleanor Roosevelt reconoció: ganas fuerza, valentía y confianza en cada experiencia que dejes de ver con temor. Eres capaz de decirte: viví a través de este horror, por lo tanto, puedo enfrentar lo próximo que venga. Tienes que hacer las cosas que piensas que no puedes hacer. ¿Cómo tratas de manejar tu temor? ¿Lo abrazas? ¿Lo aceptas? ¿Son las situaciones de tensión parte de tu vida diaria? ¿O te has retirado a una zona de seguridad que ni siquiera sientes temor? ¿Cómo tienes que cambiar para desarrollar un espíritu de valentía en tu vida? Quiero comentarte, como siempre, una experiencia respecto a la valentía. Hace un par de meses me fui a escalar una montaña. Fue una experiencia bastante agradable. De hecho,
Nunca en mi vida había subido a una montaña y esta fue una oportunidad que tuve precisamente de vencer muchos temores. Pues resulta que como a la medianoche llegamos al lugar donde empezábamos a escalar, hacía un poquito de frío, era la medianoche, estaba totalmente oscuro y nosotros llevábamos lámparas en la cabeza para alumbrar el camino. No sé nadar y entonces íbamos caminando y a lo lejos se escuchaba como que el ruido del agua o de cuando sabes que hay algo, está pasando agua ahí cerca del camino, se escucha el sonido. Entonces yo empezaba a escuchar este ruido de agua que cada vez se acercaba y dentro de mí decía, ojalá y no sea lo que estoy pensando, ojalá y no sea. Pues resulta que sí, llegamos a la orilla como de un potrero y había un palo ahí incrustado en la tierra y tenía una cuerda y del otro lado había otro palo de madera y teníamos que atravesar una laguna. Y pues el agua estaba bien fría y entramos. Éramos varios, éramos como 60 personas que íbamos en ese contingente hacia la montaña. Y nos metimos y empezamos a caminar hablando de la cuerda. El agua me llegó hasta la cintura, así que pues no hubo mucha complicación. No me dio miedo porque pues cuando fui avanzando me di cuenta que no estaba tan profundo. Lo que sí me dio mucho coraje porque llevaba un sleeping en mi mochila. Y ojalá me hubieran avisado que íbamos a cruzar el bendito charco y lo hubiesen metido en una bolsa. Iba así totalmente pelona, sin nada de nada. Y pues se mojó todo, absorbió todo el agua de ese charco. Y ese charco estaba apestoso y súper sucio. Pero bueno, ese no es el fin de la historia. Avanzamos otro tantito, yo creo que unos 5 minutos, 10 minutos, no sé cuánto habremos caminado, la verdad. Perdí la noción del tiempo porque nos quitaron los relojes, nos quitaron todo. Cuando volví a escuchar el mismo sonido, pero esta vez me di cuenta que el tramo era más largo. Era otro charco, otra laguna, pero el tramo era más largo. Y me di cuenta que la cuerda estaba más suelta, más afloja. Y cuando comenzamos a descender, el agua me iba subiendo y me iba subiendo y me iba subiendo y cuando me di cuenta el agua me llegaba hasta el cuello, estaba totalmente cubierto de los hombros hacia abajo y la mochila llenísima de agua. Y no solamente eso, sino que el suelo, el lodo estaba muy pegajoso o de forma que si tú te quedabas en un solo lugar, el pie se te hundía. Y se te enterraban los pies y cuando querías alzarlos estaba tan chicloso así que te costaba trabajo. Entonces tenías que mantenerte avanzando rápido porque si no te hundías. Entonces ahí sí sentí un poquito de temor. Tenías dos opciones. Una, decir que ya no querías seguir y retirarte o avanzar y vencer ese temor. Son pruebas como estas donde se determina tu valentía. Ahora, no es la única experiencia, tengo otra experiencia también y estas son de las más difíciles, de las que sí realmente te ponen a pensar cuando hay crisis en la casa, por ejemplo. Nosotros venimos de una familia de muy escasos recursos que durante nuestra infancia tuvimos muchas carencias. Entonces, a veces no había dinero en casa, a veces no había para comer en casa y nosotros teníamos que salir a trabajar. Éramos pequeños, no, éramos menores de edad todavía, pero había que traer sustento a la casa. Pero como nosotros siempre fuimos impulsados, nuestra mamá siempre nos enseñó que teníamos que ser valientes y teníamos que echarle ganas y siempre dar lo mejor de nosotros. Eso marcó una diferencia bien importante. Yo recuerdo que había momentos donde uno no tenía ganas de ir a buscar trabajo. No teníamos ganas, ¿por qué? Porque nos daba pena, porque estábamos pequeños, porque tuvimos que dejar la escuela y mientras unos estudiaban, tú tenías que ir a buscar trabajo o tenías que trabajar. Y para pararte frente a la vida en una situación así necesitas valentía. En ese momento quizá nosotros no sabíamos que estábamos siendo valientes, simplemente lo hacíamos por la necesidad, pero con el paso del tiempo me di cuenta que se forjó en nosotros un carácter de valentía, de valor, y estoy muy seguro que a todos nosotros, o por lo menos a mis hermanos, sabemos que si más adelante llegamos a enfrentar una situación similar, ya no nos da temor, ya estuvimos ahí.
Y crecimos, avanzamos y vencimos. Y ahora tenemos mucho más valentía que antes. Ahora, si tú estás pasando por una situación similar, ¿qué puedes hacer para mejorar tu valentía? Pues recuerda que hay que enfrentar el temor. Sal fuera y haz algo que te provoque, simplemente para desarrollar tu valentía. Bucea, habla frente al público. Este es uno de los más grandes temores de la mayoría de la gente. Actúa en una obra de teatro, escala una montaña o navega en balsa por los rápidos de un río. No importa lo que hagas, con tal de que lo que hagas te lleve a enfrentar tu temor de verdad. Número 2. Háblale a esa persona. La mayoría de la gente evita enfrentar a alguien en su vida. Un empleado, un familiar o un compañero de trabajo. Si esto ocurre contigo, habla con esa persona esta semana. No dejes pasar más tiempo. Es más, si por ahí hay alguien que te gusta, no dejes pasar el tiempo. Háblale porque se puede ir el amor de tu vida. No lo atropelles ni lo irrespetes. Habla con la verdad, en amor. No tendrá miedo de hacerlo si ya hiciste algo de lo que has descrito en el punto anterior. No tendrás miedo de hacerlo si ya hiciste algo de lo que describimos en el punto anterior. Siguiente, da un paso realmente grande. Quizás hayas tenido miedo de hacer un cambio en tu carrera. Si has sentido en tu corazón que debes cambiar tu trabajo o comenzar un nuevo negocio, ahora es el tiempo de afrontarlo. Toma tiempo para analizarlo en profundidad. Habla con tu cónyuge o consejero o uno de 2 amigos de confianza. Si esto es lo correcto, hazlo. Te dejo con este mensaje, como siempre, al final para que puedas reflexionar. Un predicador itinerante del siglo XIX llamado Peter Cartwright se estaba preparando para predicar un sermón cuando le dijeron que asistiría el presidente Andrew Jackson. Le pidieron que tuviera cuidado con sus comentarios. Durante el mensaje hizo la siguiente aclaración. Me dijeron que Andrew estaría presente en este culto y me pidieron que cuidara mis comentarios. Lo que tengo que decir es que si Andrew no se arrepiente de sus pecados, se irá al infierno. Después del sermón, el señor Jackson caminó hasta el predicador y le dijo, Señor, si yo tuviera un regimiento de hombres como usted, vencería al mundo. Con frecuencia, un acto de valentía produce resultados positivos inesperados. Órale, ¿qué es lo que te está causando temor? ¿Qué es lo que te está deteniendo? En mi caso, antes de comenzar a grabar esta serie de podcast, tenía miedo de hacerlo porque, pues al principio nadie te escucha. No, esa es la verdad. No tienes seguidores, nadie te escucha, nadie te conoce. Pero a fin de cuentas, ¿qué me animó? Pues la valentía, el valor de poder generar contenido para alguien que en algún momento lo va a escuchar y que estoy seguro que le va a ayudar. Porque el propósito es ese, ayudar a la gente. Entonces, ¿qué te detiene? Lo que sea que te esté deteniendo, vence ese temor. Y te dejo con esto que te comenté sobre la entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, creo que era bajándose de un aeropuerto. No, bajándose de un aeropuerto, no, bajándose de un avión en un aeropuerto. Y le preguntaron, le comentaron, ¿qué opinas de los héroes como Superman? Y Roberto Gómez dijo, ¿sabes qué? Superman es muy padre, tiene muchos superpoderes y lo que quieras, pero no es un héroe. Héroe es el Chapulín Colorado. Y todos a las risas, ja, 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 sí. ¿Y por qué? Porque si tienes superpoderes y no tienes miedo, eso no te hace un héroe. Un héroe es aquel que a pesar del miedo se enfrenta y lo vence, como el Chapulín Colorado. Gracias por formar parte de la tribu de emprendedores más grandes del mundo. Te invito a que compartas, a que te suscribas y nos vemos en el siguiente capítulo que va a estar igual de interesante. Nos vemos. Chao.